Pues vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Proverbios, capítulo 16, y vamos a darle lectura del verso 12 al 24, amén. Proverbios 16, del 12 al 24. Vamos a leer alternadamente, y cuando ya lo haya encontrado, puede ponerse sobre sus pies para que demos lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Proverbios 16, del 12 al 24. Dice la Escritura así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y estos la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, que adquirir inteligencia vale más que la verdad. Amén. Tome su lugar. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre el orgullo, del orgullo a la arrogancia. Del orgullo a la arrogancia. En este pasaje de la Biblia vemos que es mejor tener sabiduría, que es mejor tener labios justos. Y hay algo que me gustaría referir y está en el libro de Daniel. Amén. En este libro de Daniel hay mucha palabra de revelación y mucha palabra de sabiduría. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2. Aquí en el libro de Daniel vamos a ver cómo Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Y antes de ver la porción que viene aquí en el capítulo 2 de la semana, tuvimos unos sueños, mi esposo y yo. Y él tuvo un sueño un día antes que yo y yo después. Y tratábamos de buscarle la revelación al sueño. Y qué inquietante es cuando no entendemos qué significa. Pero es más inquietante cuando nos despertamos con desasosiego y con una inquietud así, como si hubiéramos estado realmente viviendo el sueño. Tal vez te ha pasado, tal vez no. Y si no te ha pasado, qué bueno, porque es horrible pensar que es real lo que estás viviendo y que tu ser se empieza a congojar a la manera de que despiertas y respiras y dices, solo fue un sueño. Ay, qué bueno, ¿no? Solo fue un sueño. Y a veces hay sueños magníficos en donde uno dice, no quiero despertar. ¿Por qué me moviste? ¿Por qué me despertaste? Estaba soñando tan bonito. ¿Por qué me despierta? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó, lo puso en desasosiego. Y ahí en Daniel 2, 14 en adelante, al 19, vemos cómo Daniel habla prudentemente con Arioc, el capitán de la guardia del rey. Porque Arioc había tenido una orden de Nabucodonosor por el simple hecho de que nadie había logrado interpretar su sueño. Y la encomienda de Arioc era matar a los sabios de Babilonia. En Babilonia ya se encontraba Daniel cautivo. Daniel no era nativo de Babilonia. Y junto con él estaban sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que posteriormente les cambian el nombre por nombres de dioses. Igual a Daniel le ponen
Belsasar, les cambian el nombre, les intentan cambiar la cultura, les intentan cambiar la enseñanza, las costumbres, y nadie de los sabios del rey, los cercanos, los que estaban siempre ahí, al pie del cañón, a las órdenes del rey, nadie pudo interpretar el sueño. Y entonces, Daniel habla con Arioc y le pregunta y le dice, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y Arioc le cuenta lo que había pasado, le cuenta a Daniel. Y Daniel, dice el verso 16, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Ahí vemos la prudencia que Daniel toma ante una decisión. A veces, en la toma de decisiones a nivel personal, nos apresuramos, como en mi caso en la semana, nos apresuramos a dar un sí ante una invitación. Por la emoción, por la adrenalina, qué padre, qué bonito, qué chévere que nos están invitando, porque casi no nos invitaban. Entonces, una decisión apresurada que dije, sí, vamos a ir. Pero Daniel toma prudencia y le dice, dame tiempo. No le dijo, yo puedo interpretar el sueño. No antepuso su yo humano para interpretar el sueño del rey. Prudentemente Daniel dice, dame tiempo. Gloria al Señor. ¿Ustedes para qué creen que pidió el tiempo? Para hablar con Dios en oración. Para hablar con Dios, para pedir el consejo de Dios antes que dar su propia opinión. Pidió tiempo. Y entonces, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus 3 valientes compañeros. ¿Y qué hicieron? Dice la escritura en el verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. A mí me encantan los misterios de Dios, me fascinan. Hace no mucho mi esposo a alguien le compartía algo y le decía, aguas con mi esposa, porque mi esposa tiene revelación. Y yo me quedaba así de ay, ¿qué está diciendo? Pero me encanta cuando caminamos en lo sobrenatural con Dios y pedimos misericordia, como Daniel pidió misericordia, para saber sobre ese misterio. ¿A quién le corresponden los misterios? A Dios, no a mí. A mí no me corresponde causar misterio. De bueno, pues si es real que el pastor, la pastora, los líderes están en comunión con Dios, pues vamos a ver de qué estoy mal, qué me preocupa, qué me duele, qué estoy haciendo escondidas. Si tienen comunión con Dios, lo van a hacer. Ese misterio no nos corresponde a nosotros ejecutarlo. Los misterios de Dios le corresponden al mismo Dios. Y si nosotros estamos en comunión con Dios, Él nos revela esos misterios. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Todos no lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al ser humano nos encanta ser curioso. Y por eso se formaron los dichos, ¿no? Dicen por ahí que si uno es curioso, pues va a caer en una trampa. ¿Qué le pasó a los multimillonarios que quisieron descender, turistear en las profundidades del mar? ¿Qué pasó? Desconocemos, ¿verdad? Si realmente fallecieron
o si realmente entraron a un lugar que están preparando los multimillonarios y un portal y algo así. No nos corresponden esos misterios. Si clamamos al Dios de las misericordias, Él nos revela los misterios. Entonces, dice que Daniel le contó no solamente a él mismo, sino que fue y se lo dijo a sus 3 compañeros. Hace rato mi hermana Alicia compartía en el libro de Mateo, ¿verdad? En donde dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, algo poderoso sucede. Es decir, Daniel entendió que el misterio, parte de los misterios de Dios, es no nada más yo me voy a inclinar en el altar y yo le voy a pedir a Dios y yo voy a levantar las manos y yo voy a orar y por mi oración alguien más va a sanar. No, porque eso no nos corresponde a nosotros. El misterio que Dios tiene a través de tu problema, de tu necesidad, de la circunstancia que estás atravesando, la conoce Dios. A nosotros como conocedores de la palabra nos corresponde acudir con nuestros líderes, nuestros pastores y decirle, ayúdame a orar. Vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo por esta necesidad. El misterio que Dios tiene atrás de esa enfermedad, atrás de ese problema, atrás de esa circunstancia legal, económica, de salud, de familia, emocional, Dios la conoce. Pero es necesario no guardárnosla, porque entonces si no la guardamos, empezamos nosotros a encerrar orgullo en nuestro corazón. Porque decimos, yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo estoy bien con el conocimiento que he adquirido de mi licenciatura, de mi preparatoria, de mi carrera, yo estoy bien. No, entonces damos lugar al orgullo, y el orgullo no es bueno, el orgullo nos va a llevar a la arrogancia. En este caso, Daniel se junta con sus amigos y entonces se ponen a orar. Una finalidad, eran varias finalidades, una de ellas era para que nadie pereciera, nadie de los sabios pereciera, porque si todos los sabios, adivinos y demás perecían ellos también. Entonces era ellos y todos, para toda la salvación. Entonces dice la Escritura en el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. El secreto, el misterio fue revelado. ¿Saben? Por eso la importancia que en todas nuestras iglesias se está convocando a hacer oración de madrugada. Porque hay misterios que solamente Dios conoce. Y hay tiempos que solamente Dios conoce. ¿En qué momento soñamos? ¿A mediodía? No, porque estamos trabajando. ¿En qué momento tenemos sueños? Cuando estamos durmiendo. ¿A qué hora dormimos? En la noche. Entonces, dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión. Qué bonito, ¿no? En visión, pudo ver las imágenes, pudo ver la revelación. Y algo así sucede cuando Dios te da revelación. Lo empiezas a ver, lo empiezas a vislumbrar. Cuando mi esposo ve que yo me quedo así viendo así a la nada, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? Y a veces digo, no, nada más me quedé perdida, pero hay veces que sí sucede. Que empiezo a ver y empiezo a decirle, vamos a orar por tal persona, está pasando tal situación, vamos a orar por tal pastor, vamos a orar por este problema de esta persona, porque está pasando esta situación. La revelación Dios la da. Y te la da a través de visiones.
a través de sueños, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dice en su oración: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros como humanos no sabemos tomar decisiones, porque cada que tomamos una decisión equivocada nos va mal. Cada que tomamos una decisión precipitada, híjole, no salió como yo quería. Cada vez que tomamos una decisión enojados, vemos las consecuencias después. Ser sabio, tener sabiduría, requiere de estar en la búsqueda continua de Dios. Jamás Daniel dijo: ¿vieron? Yo soy sabio, yo ya me la sabía, yo sabía que esto iba a ser. Daniel siempre le dio el primer lugar a Dios. Es algo importante que cada uno tenemos que hacer. Nuestro yo tiene que ser sometido en la cruz. Porque si nuestro yo no es sometido en la cruz, damos lugar al orgullo. Damos lugar a la arrogancia. Dice Daniel, y él sigue exaltando a Dios en el verso 21 del capítulo 2 que estamos leyendo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿A qué fuimos llamados los hijos de Dios? A ser luz. Señor, pero yo no tengo estudios. ¿Cómo voy a ser sabio? La palabra de Dios es clara. Y dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas hay vida. Entre más leemos la escritura, más revelación traeremos a nuestra vida. Primeramente, entre más escudriñamos la escritura. ¿Saben? Daniel no tuvo el oficio de profeta. Casualmente está dentro de los libros proféticos, sin embargo su libro no fue profético, porque él está dentro de Esther y Esdras, y estos libros son históricos. Entonces, Daniel tuvo el don de interpretar y ver visiones. Y Daniel sí fue sabio, fue diplomático, cronólogo, historiador, entre los escritores sagrados. Dios tenía su tiempo. Si Daniel y sus amigos no hubieran sido extraídos en cautiverio a Babilonia, jamás hubiéramos conocido estos acontecimientos. Pero fue necesaria la extracción, la esclavitud de este joven y de los demás jóvenes, para poder estar en este tiempo de Nabucodonosor. Dice la escritura en el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Revela lo profundo y lo escondido. Y solamente los misterios los conoce Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy las gracias y te alabo. Esa debe ser nuestra oración cada vez que tenemos un éxito, cada vez que logramos algo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios? Gracias a Dios. ¿Tenemos vida? Gracias a Dios. ¿Tenemos salud? Gracias a Dios. ¿Tenemos la victoria en Cristo? Gracias a Dios. Tenemos que aprender a anteponer a Dios en nuestro diario vivir, antes
que nos levantemos y nos pongamos las chanclas. Gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias porque este corazón está palpitando y estos pulmones están respirando. Gracias, Señor. Gracias. Bien. El orgullo es la actitud de estimarse a sí mismo por méritos propios. Eso es el orgullo. Nuestra sociedad muchas veces dice: estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de tus logros, estoy orgulloso, pero ¿qué creen? O sea, es bonito escuchar de otros que nos digan: estoy orgulloso por lo que has logrado. Sin embargo, esta palabra es muy peligrosa. Aplicándola a nuestra vida, es peligrosa, porque tomamos actitudes de nosotros mismos por nuestros méritos propios. Y nos volvemos orgullosos, cosa que le pasó a este rey. Por esto este rey tuvo este sueño, sin embargo no tuvo la revelación ni la interpretación del sueño, porque no era digno de recibirla. Sin embargo, a través de Daniel recibe la interpretación. Ahora, si este orgullo aumenta, se convierte en soberbia. Debemos de tener cuidado de que el orgullo entre a nuestra vida y se convierta en algo más peligroso para nosotros, es decir, se convierte ¿en qué? En soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es la actitud de creer que los méritos logrados no necesitan ayuda ajena. Cuando decimos: yo estoy orando, gracias, no necesito contarle a mis pastores lo que estoy atravesando, gracias, estoy orando. Ahí ya es soberbia y es peligroso. Ya hay una combinación muy fuerte de orgullo. Entonces es importante no permitir que el orgullo llegue a nuestra vida, para que así la soberbia tampoco llegue a la soberbia. Cuando la soberbia ha escalado tanto, es decir, el orgullo se empieza a aumentar, tiene la soberbia, y cuando la soberbia empieza a escalar tanto, se convierte en altivez. Y la altivez es peligrosa. ¿Por qué? Porque es el límite de la caída. La altivez es muy peligrosa, porque entonces ahí viene el desliz. Fue un desliz. No lo sentiste, no te lastimó. Y otra vez seguimos en lo mismo, en el orgullo, en la arrogancia o en la soberbia, y viene la altivez y otra vez vuelves a caer. Y entonces, ahora sí ya me dolió. Ayúdenme a orar porque ya estoy más en problemas. Tenemos que tener cuidado a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Leíamos hace un rato en el libro de Proverbios y vamos a leer ahí en el verso 18, leímos Proverbios 16. ¿Qué nos dice Proverbios 16, 18? Así es lo que estamos viendo, ¿verdad? La soberbia, la altivez de espíritu. Entonces no debemos dejar que eso pase. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, nadie más nos hace el daño. Nosotros mismos nos provocamos las caídas. Cuando la altivez aumenta, se convierte entonces en arrogancia. Imagínense, es un conjunto de varias cosas, parecían sinónimos, pero vienen más cosas. Viene la arrogancia. Y esta no solo desprecia y descredita las capacidades de las personas, sino que las menosprecia. La raíz del problema de Nabucodonosor era vislumbrar el futuro con actitud orgullosa, soberbia,
altanera y arrogante contra Dios mismo. Y le vino la advertencia a través de un sueño. Cuidemos nuestra vida, hermano, de permitir que vengan todos estos elementos a nuestra vida. Que venga el orgullo, que venga la soberbia, que venga la altivez, que venga la arrogancia. Porque eso de verdad nos va a desacreditar bastante. Y nos va a ir a llevar a lo sumo. Ese fue el trayecto decadente de este rey que recorrió. El orgullo pasó a la soberbia, luego a la altivez y se desembocó en la arrogancia de querer matar a los sabios del imperio, porque dijo, no son unos ineptos, inútiles, no saben, ¡mátalos! Y es bueno matar, no es bueno matar. Llegó a una toma de decisión muy cruel. Este rey pensaba que en su futuro tenía sentimientos tal vez mezclados, no sé. Y esta raíz puede también vivirse en este tiempo en nuestras vidas, pero tengamos cuidado. Si tú en algún momento tienes un sueño, compártelo. Porque a veces queremos tenerle o tomarle una interpretación y no tenemos la interpretación adecuada y cuando pasa decimos, híjole, creo que eso era lo que había soñado. Ya tenía la advertencia, pero hice caso omiso. ¿Por qué? Porque no lo consulté con el Dios mío. No lo consulté con el Dios mío. En casa, en la familia pastoral por muchos años, esto era parte de nuestra, o ha sido parte de nuestra fortaleza. Cuando mi padre en vida tenía sueños, nos llamaba en la mesa y todos compartíamos nuestros sueños. Y era muy chistoso porque cuando papá, pastor, compartía su sueño, nos decía, ¿qué soñaste, Betsa? Y le decía, algo similar como lo tuyo, pero el mío tenía estas características, estas cualidades. Y esposa, ¿qué soñaste? Igual, pero el mío, por ejemplo, si soñábamos toros, el mío era rojo y tenía unos cuernos muy grandes. Y mi otra hermana, mira, y el mío espumeaba por la boca. Y casualmente toda la familia habíamos tenido el mismo sueño. Lo llevábamos, entre nosotros era en familia, pero era tipo consejo pastoral, familia pastoral, y nos poníamos a orar. Y recibíamos la revelación de que venía una calumnia impresionante sobre nuestras vidas y veíamos a la persona o a las personas y nosotros solo orábamos y decíamos, ten misericordia, Señor. Así como Daniel pedía misericordia, ten misericordia, Dios. Es hermoso recibir la revelación de parte de Dios. Y ya lo veíamos. Si consultamos a Dios, como nos muestra Jeremías 33:3, y no dice nada más habla, dice clama, clama a mí y te voy a responder. Si en esta tarde, hermana, tú estás a punto de tomar decisiones que te han dado miedo, tomadlas. Porque ¿qué dirán? ¿Qué pasará? ¿Cómo me verán? ¿Me van a criticar? ¿Me van a señalar? ¿Me van a decir de cosas? No tengas temor. No tengas miedo. Porque el Dios Todopoderoso va con nosotros. El Dios de los misterios está contigo y conmigo. Él es el Dios a quien damos las gracias. Si nos va a pasar un accidente, gracias a Dios.
porque en eso me va a curtir, me va a pulir. Si he de pasar por enfermedad, dice la Escritura, o por fuego, no te va a quemar. Escorpiones, víboras, no son tal cual literalmente animales que te van a venir a picar, sino es el veneno de la mentira, el veneno de los chismes, la punzada del orgullo, ¿no? Porque dicen, me dio mi orgullo. Entonces, si reconoces que tienes orgullo, entonces ríndelo al Señor y dile, Padre, pongo ante tus pies el orgullo. Pongo ante tus pies, Señor, el hecho de que me has hablado de una o de otra manera y yo no lo he podido entender. Tenemos que rendirle nuestro orgullo y nuestra arrogancia a Jesucristo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que podamos aprender a ser como Jesús, mansos y humildes. Tenemos que rendir nuestro yo en la cruz. Tal vez a nosotros o a tu entorno no lo has dicho, yo puedo, yo sé, yo no necesito. Siempre se antepone la carne, yo. Y ese yo no deja que Jesucristo obre completamente en ti. Entonces, ¿quién debe estar primero? Cristo. Debe estar Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si de verdad Cristo vive en nosotros, entonces dejemos que actúe Cristo. Dejemos que actúe Él. A veces nos cuesta financieramente decir, es que no tengo. ¿Cómo puedo apoyar si no tengo? ¿Jesús tenía dinero? ¿Tenía cartera? ¿Tenía chequera? No. Y dio de comer a 5,000. No. Y sanó a ciegos, cojos, mancos, mudos, leprosos. Y no fue al mejor hospital. Porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Y si el Hijo de Dios mora en nosotros, entonces ¿qué temor? ¿Qué temor? El Señor es con nosotros. Y si es Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor Padre, pero no sé si voy a pasar el examen. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán